Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. Bueno, bienvenidos a todos para esta peña bareliana, que es la número 266. En ausencia de 296. En ausencia del coordinador permanente de la peña, me tengo que castigar yo. Así que hoy tenemos la presencia, la presentación la va a hacer nuestro amigo Francisco Javier Müller, educado en el Colegio Belén. Le digo yo que esa es la única falta que el pobre tiene, no pudo estudiar en La Salle. Y en la Universidad Católica de Villanueva, en Cuba, donde estudió 4 años de ingeniería química sin poder terminar. Esto fue cuando Castro nacionalizó todas las instituciones. Llegó a los Estados Unidos en 1962, se graduó de física en la Universidad de Miami en 1965, obteniendo una maestría en 1993. Trabajó por 28 años en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Miami en investigaciones de artritis en el Veterans Hospital. Yo no sabía eso. Desde el año 2000 es profesor de Física y Astronomía en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y en el Miami-Dade College. Fue pianista de la Orquesta Filarmónica de Miami de 1965 a 1975. Organista de la Iglesia de San Brendan desde 1979 al 2000, de la Iglesia San Vicente de Paul del 2000 al 2009 y de la Iglesia Corpus Christi del 2010 al 2019. Ha estudiado desde hace 4 décadas el fenómeno de la inducción unipolar electromagnética, sobre el cual ha dado conferencias en varias ciudades de los Estados Unidos, incluyendo en San Petersburgo, en Rusia, en 1996. Müller es el actual presidente de la Fundación Padre Félix Varela y director de la Academia Vareliana de Ciencias. Así que con ustedes, Francisco Javier Müller. Gracias hermano. Yo tengo escrito lo que voy a leer, pero básicamente voy a usar los libros de Varela directamente, así que no sé cuánto tiempo. Tú me dices, Rodolfo. Se supone, como dice Saldívar siempre, que el ponente hable 20, 30 minutos y después se hacen unos anuncios y después viene la parte de ustedes de participar. El título es intrigante, el libro que Varela nunca escribió. A propósito lo hice. Corrían los años de 1944 en la Cuba republicana, cuando un grupo de valientes intelectuales cubanos fundaron lo que llamaron la Sociedad Cubana de Filosofía, con las hermanas García Tudurí al frente, Mercedes y Rosaura, y miembros como García Bárcenas, Roberto Agramonte, Jorge Mañach, Humberto Piñera, Horacio Abascal, el reverendo Dionisio de Lara, etc. Pasados 14 años, se hunde Cuba con el castrocomunismo y la sociedad filosófica se dispersa, pues el cultivo de la filosofía es imposible sin la libertad. Llegados al exilio y tras otros 18 años, o sea, en 1977, deciden reintegrar el grupo, que ahora obviamente ha variado su composición. Las García Tudurí siguen al frente, así como Humberto Piñera, pero surgen además Félix Cruz Álvarez, Sánchez Baudí, Helio Alba Bufil, Gutiérrez de la Solana, etc. Todos ellos deciden, como primer acto de la exiliada Sociedad Cubana en Filosofía, dar un ciclo de conferencias en honor al padre Félix Varela, y es la doctora Mercedes García Tudurí la primera en hablar sobre el tema tan vareliano de las cartas del PID, que ella parafraseó diciendo que era el más original tratado de moral. Es un trabajo largo, yo tengo aquí completo el trabajo, no lo voy a leer. Y la doctora resalta la sabiduría que Varela tuvo para conciliar la libertad democrática con la fe religiosa. Acuérdense, esta conciliación no era tarea nada fácil en esa época. Recordemos que Varela nació en 1788, o sea, hace unos pocos años después de la independencia de Estados Unidos, que empezó en el 76 y terminó en el 83 con el Tratado de París, y un año antes de la Revolución Francesa.
que empezó en 1789, un año después de nacer Varela, y terminó en 1999 cuando vino Napoleón y se tragó todo el poder, como saben. Recuerden que la Revolución Francesa, con su triple lema Liberté, Égalité y Fraternité, era antirreligiosa, que coronaron a la diosa Razón en la Catedral de Notre Dame usando una mujerzuela. En fin, era la época de la llamada Ilustración y de la Enciclopedia, donde la razón atacaba a la religión, no solo en teoría, sino también en la práctica. Recuerden el genocidio de la Vendée, donde los azules, los soldados franceses, diezmaron a los sacerdotes que se refugiaban en el campo y hasta quemaron locales donde había niños vivos. Consideraban que los campesinos religiosos eran ratas inmundas que había que exterminar. En fin, los horrores del terror, de la revolución, del fanatismo, de la impiedad, que antes como ahora todo lo que olía a Dios y a catolicismo lo atacaba. No es de extrañar, por tanto, que después que Varela estudiara en el seminario San Carlos, se hiciera sacerdote en 1811 a los 23 años y empezara a ser profesor de filosofía desde muy joven, hasta 1821, que fue cuando el obispo lo mandó a las Cortes Españolas. Escribió ya antes en su filosofía sobre la impiedad, la superstición y el fanatismo, que él consideraba como los tres monstruos que podían destruir la sociedad. Ese fue en el elenco filosófico de 1816, destinado a examinar a 20 alumnos en los días 16, 17 y 18 de julio de ese año de 1816 a las 9 de la mañana. En la lección novena, por ejemplo, yo tengo el libro de ese elenco de 1816. En la lección novena trata del buen uso de la razón y de sus opuestos, el fanatismo y el pedantismo. No sé, pedantismo le dice el que sigue a otro, de pedante, de pie. Luego exclama: ¿cuántos impíos y cuántos supersticiosos hay por falta de lógica? En la lección 17 habla del patriotismo. Toca el problema del fanatismo político, que no es menos funesto, dice Varela, que el religioso. Toda la lección 18 está dedicada al conocimiento de Dios y a las obligaciones para con Él. Varela da una síntesis breve de las 5 pruebas de la existencia de Dios, Santo Tomás de Aquino, en un apartado titulado de los vicios opuestos a la religión. Aquí es donde voy a ver un momentico el texto de Varela. No lo voy a leer, pero no me dio tiempo a escribirlo. De los vicios opuestos a la religión. Dice, obviamente, que son la religión revelada. De dos modos, dice Varela, puede viciarse la religión: por exceso y por defecto. El primer vicio lo llamamos superstición, creer lo que no se debe de creer. El segundo, irreligiosidad. Él usaba a veces la palabra impiedad, pero aquí usa irreligiosidad. Consiste la superstición en dar culto a falsa divinidad o en dárselo a Dios, pero de un modo incongruente. Lo primero llamamos idolatría. Lo segundo suele tomar varios nombres según los lugares, etc. Entonces, la página siguiente dice: la irreligiosidad consiste en negar a Dios el culto y su misión de vida, oponiéndose a su voluntad suficientemente manifiesta. Y también dice que cuando se ultraja la religión en sí en sus ritos. Bueno, después, en el número 4 que tengo señalado aquí, dice: los que se empeñan en combatir la religión deben considerarse como los principales enemigos del género humano, pues sin conseguir jamás su intento, porque es absolutamente imposible, no hacen más que agitar los ánimos y corromper una parte de la sociedad que, entrando en lucha con el resto, trastorna todo el orden público e impide todos los bienes sociales. Es de la división, ¿Qué es lo que hace el comunismo? Ahora, en el número 5 que lo señalé, él va a hablar otra vez de la Revolución Francesa. Varela sabía todo lo que estaba pasando. La historia, entre otros ejemplos, nos presenta el terrible cuadro de la Revolución Francesa.
En pocos pueblos se ha destruido más toda idea de religión que en Francia en aquella época. Y los que creen que este sería el estado feliz de un pueblo, sin duda tienen un ejemplo que no favorece mucho su opinión. La inmoralidad, o mejor decir, la barbarie llegó a tal extremo que los mismos revolucionarios se vieron precisados a poner en los restos de las paredes de los templos que quedaron este anuncio: la república reconoce la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Tuvieron que decirlo. ¿Qué fue decir? La república reconoce que sin los principios internos es imposible el orden social y la moralidad de los pueblos. Efectivamente, sigue diciendo Varela, luego que un hombre se persuade, si es que puede persuadirse, de que todo termina con su vida, nada le interesa sino proporcionarse goces y sacar todo el partido posible de sus semejantes, sin atender a los medios. La idea de justicia desaparece de su vista, solo queda la del temor al castigo temporal o al descrédito, y procurando evadir una u otra cosa, nada le contiene. Se establece pues una lucha oculta entre los hombres, y si todos entrasen en ella se destruirían irremediablemente, y se llamarán amantes de la humanidad los que desean verse en ese estado. Fanatismo. Entonces habla del fanatismo, que es muy largo. Dice, yo no me voy a detener mucho en este punto, porque son palpables los daños producidos por esta fiera, dice él. Entonces, tengo un apartado aquí muy interesante, porque habla de la impiedad en la juventud. Sabe que Varela fue un gran pedagogo, quería mucho a sus alumnos y viceversa. Sobre la impiedad que suele notarse en la juventud y que alarma a muchos, yo pienso de un modo algo más favorable. La he manejado por algún tiempo y creo conocerla. La mayor parte de los jóvenes no dejan de ser niños y solo varían la clase de entretenimiento. El placer de contrariar, de burlar y de producir cierta clase de admiración o llamarse escándalo. Este es su objeto cuando hablan contra la religión. Si nadie les hiciera caso, seguramente tomarían otro rumbo para divertirse. No quiero decir con esto que se miren con indiferencia semejantes excesos, sino que se corrijan por medios prudentes, que los conduzcan a pensar bien y a conocer los funestos resultados que producirá respecto de ellos mismos y de la sociedad en general. Semejante delirio, ese es el lenguaje de Varela. Si los jóvenes por un solo momento pensaran desapasionada y tranquilamente sobre esta materia, sin duda serían ellos mismos sus propios correctores, pues no hay una edad en que la virtud se pierda más fácilmente por el impulso de las pasiones y la falta de reflexión. Pero asimismo ninguna edad vuelve tan pronto a la virtud al corazón del hombre y se radica en él de un modo más firme, ¿no? La ambivalencia de la juventud. Los mismos se arrepienten que vienen a ser hombres buenos. Ojalá, termina diciendo, puedan estas lecciones contribuir de algún modo a separar a los jóvenes del ridículo fanatismo, como de la funesta irreligiosidad. Puedan estas lecciones inspirarles amor a una religión que los hará felices y a una patria que en ellos, sí, en ellos, funda toda su esperanza. La juventud como esperanza de la patria. Ya eso, él preanuncia que va a escribir sobre el fanatismo, sobre los tres monstruos, pero todavía esto lo escribió en 1816. Y las cartas del Pidio no empezó sino hasta 1831, la primera edición se hizo en 1835 en Nueva York y 1836 en Madrid. Entonces, déjame ver dónde está el trabajo de la Tudori, porque ahí tengo, aquí mismo. Ya cité todas esas cosas del elenco de 1816. También aquí Varela explica la etimología de la palabra fanatismo. Lo leí en un lugar, no sé dónde está, donde dice que viene del latín fanum, o templo de los romanos, donde los devotos iban a dar gracias o a pedir buenas cosechas, etc. En ese sentido, el fanatismo tiene un origen religioso idolátrico pagano. Fanatismo. En otro texto, Varela en un lugar del internet encontré algunas explicaciones sobre el fanatismo de tipo psicológico. Dice que psicológicamente el fanático cree que siempre tiene la razón y sus ideas son incuestionables,
considera equivocado a todos los que disienten de él y pretende combatirlos para abrirles los ojos. No tiene el más mínimo sentido autocrítico. También leyendo a Santo Tomás veo también que el fanatismo se distingue de la pasión solo en el grado de racionalidad y mesura. La pasión en sí misma, dice Santo Tomás, no es mala. Dice de suyo que una persona con cierta pasión hará cosas que una persona sin ella nunca podrá hacer. Entonces, hay un aspecto positivo. Santo Tomás es muy realista, no es una cosa mala. Lo malo es cuando se convierte en afecto desordenado, si puedo usar ese lenguaje suítico, llegándose al extremo de la violencia. Es decir, un afecto cuando la pasión se convierte en idolatría, sea de uno mismo o de otra persona, a un fanático, de un artista, de un jugador, de un partido político, llegándose al extremo de la violencia, la pelea, como se pelean los fanáticos en un estadio cuando pierden, o qué sé yo, sea la guerra religiosa también, o el terrorismo de Estado. Nada menos que Hitler pudo fanatizar a los alemanes, los hizo un Krankenfall, como dice Luis Aguilar León. Enfermó al pueblo con el mito de la superioridad aria. Y lo mismo hizo Fidel Castro con casi todos los cubanos. Enfermó al pueblo con el mito del socialismo salvador, con el lema, con la revolución todo, sin la revolución nada. O sea, es la fanática divinización de la revolución, como si fuera un dios. Yo me acuerdo que yo en Cuba veía en muchas casas de vedados un letrerito que decía, con Dios todo, sin Dios nada, con una cruz. Pues Fidel hizo eso mismo con la revolución. En el artículo también citado del internet, dicen que algunos se fanatizan por deficiencia psicológica. Sintiéndose inseguros en sí mismos, imitan y siguen a la multitud como a tabla de salvación. Es el dicho, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. El cristiano, en cambio, muchas veces tiene que ir contra la corriente, ser countercultural, como dicen aquí, para mantenerse en su fe cristiana. Jacques Maritain, el gran filósofo tomista del siglo XX, define a un santo como un héroe de la personalidad. Pero algunos sociólogos modernos creen que toda persona que tenga convicciones religiosas firmes es un terrorista potencial, porque querrá, dicen ellos, imponer sus creencias a los otros. Así que si tú eres religiosa vas a querer imponer tus creencias a los otros. Pero se equivocan los sociólogos, digo yo. Dios no puede aprobar la violencia para imponer la fe. Justamente este fue el tema que el Papa emérito Benedicto XVI desarrolló en Ratisbona, en Regensburg, en septiembre de 2006. Dice, imponer la fe con violencia es actuar irracionalmente. Y actuar irracionalmente es actuar contra la naturaleza de Dios, que es razón pura, el logos. El Papa Benedicto es el Papa del logos, de la razón, de la verdad, del verbo. La yihad, por tanto, la guerra santa es un crimen. Y por eso ocurrió, como ustedes recordarán, que mataron a una monja después de la conferencia de Benedicto XVI. Mataron a una monja misión, los musulmanes. Así que le dieron la razón al Papa. Bueno, entonces, tengo más citas aquí. ¿Cómo vamos el tiempo? Día 7. Ok. Como vemos, el fanatismo convertido en terrorismo es un tema de mucha actualidad. El Papa Francisco, con su lenguaje tan pintoresco, dice que ya estamos en la tercera guerra mundial, pero a pedacitos. A pedacitos. Grande pues fue la visión del padre Varela cuando planeó escribir sobre el fanatismo en el tercer volumen de sus cartas al Pidio, como un tercer monstruo que junto con el ateísmo y la superstición podían destruir la libertad democrática del futuro pueblo de Cuba. ¿Por qué no lo hizo? Esa es la gran pregunta, y este es el tema anunciado en esta peña. El libro que Varela nunca escribió es precisamente ese tercer tomo de las cartas del Pidio, que iba a ser dedicado al fanatismo. Por suerte, encontré en el internet la entrevista, pues, esta conferencia que les dije antes, del 77, donde la doctora Tudrí dice que hay varias respuestas a por qué Varela no escribió el tercer volumen. Hubiera sido interesante leer la entrevista, bueno, perdón. Sí, dice la doctora Turí que hubo un señor llamado Angulo Guridi que entrevistó a Varela 3 años antes de su muerte. Y
en tal entrevista, Varela le dice a este señor que en los Estados Unidos no hay tolerancia religiosa. Y pone ejemplos. Hubiera sido interesante haber localizado esa conferencia de Germán Miret. Yo la conseguí. ¿Ah, sí? Ah, no me lo dijiste. Anoche. Anoche. Ha tratado de buscarla infructuosamente, pero bueno. Sin embargo, puedo anticipar que hace años que ya yo había leído las obras de Varela al respecto. Y entonces, Varela habla del fanatismo mucho antes del tercer volumen. Y entonces, en la página 154 del tomo sobre el fanatismo, no de la sobre la superstición, porque el fanatismo no lo escribió, en la página 154, Varela narra una serie de hechos que demuestra la intolerancia religiosa en los Estados Unidos, empezando contra los católicos. Cita, por ejemplo, la quema del convento y colegio de las Ursulinas en Charlestown, al lado de Boston. Entraron ahí, acabaron con el convento, menos mal que se salvaron las niñas que estaban viviendo ahí. Después, cuando prendieron a los incendiarios, no encontraron a los culpables, nada más con un niñito de 13 a 14 años que dice que bueno, se lo perdonaron. Pero hubo una gran fiesta cuando soltaron de la cárcel a todos los incendiarios, tiraron hasta fusiles y cañones, así en regocijo, porque liberaron a los incendiarios. Obviamente en contra de los católicos. También narra cómo en el catecismo dominical unas monjas llevaban a las niñas al catecismo y vinieron hombres y les pisaron los pies y le echaron humo en la cara. Y después también le echaron vino tinto sobre los vestidos. En ese caso hubo un padre de una de las niñas que se enfrentó, porque no por cosas religiosas, porque ese vestido lo compré yo. Por cierto que las monjas ursulinas tenían entre sus alumnas gente de todas las confesiones. Había protestantes, unitarios, que no creían en la Trinidad, etc. Y no les mencionaban nada de la iglesia, o sea, se las trataban con una exquisita de respeto, tanto que los protestantes no la quitaban del colegio. Otra vez bajaron una cruz con un cordel y se pusieron a hacer murumacas para burlarse de la cruz. Dice que el obispo del lugar muy atinadamente les dijo a los católicos: no les hagan caso, al contrario, pídanle que adoren la cruz en todos los lugares, en este lugar. También, y esto fue lo peor de todo, después del incendio del convento de las Ursulinas, se corrió que iban a quemar la catedral en Nueva York. Y entonces, 2 días antes salió hasta en los periódicos. Pensaron que era imposible, pero la noche de predicha salieron cantidad de católicos y se pusieron alrededor del templo. La policía vino y dice: ¿qué hacen los católicos cuando no hay iglesia? Todo está cerrado. Bueno, viene la turba compuesta de carniceros y gente de barata que se presta para eso, y no pudieron hacer nada porque estaban los católicos. Toda la noche se pasaron acordonando la iglesia. Fíjense ustedes, se salvó la catedral. También hicieron una amenaza a las carmelitas, pero no llegaron a hacer nada, solamente las asustaron. Y contra un colegio que un obispo quería hacer en Nueva York, en el lugar llamado Nyack. Ese colegio hasta lo llegó a terminar y se temía que lo fueran a quemar. Dijeron que no, que la policía estaba alertada. Pues resulta que un buen día, a las 12 del día, empezó a echar humo y lo quemaron. Dicen que fue un error de un obrero que estaba haciendo un sándwich. Vaya, o sea, muy raro la quema esa del colegio católico en Nyack. Esto narra también Varela 2 incidentes que le pasó a él en un hospital, que fue a ver a un enfermo. Dice que cuando le iba a dar la comunión, un protestante que estaba en el salón empezó con unas tenazas a hacer como imitando la campanita de la iglesia católica, ¿no? La comunión. Bueno, no pasó más nada. Pero otra vez Varela fue también a darle los últimos óleos a un agonizante, y un protestante que no sabía que era protestante, un ministro de suyo, le dijo: usted no puede hacer eso aquí. ¿Cómo que no? Si el enfermo me ha llamado. El protestante le preguntó: ¿es verdad que usted llamó al padre? Y dice: sí. Y entonces dijo: bueno, pues no me da la gana de irme aquí. Se quedó. Entonces Varela se envalentonó y fue a darle la queja a la justicia. Varela pudo llegar a tiempo para darle los óleos,
pero el hombre murió antes de la comunión. O sea, es una cosa increíble. Finalmente narra el sufrimiento de las esposas católicas que se casan con protestantes. Cómo no dejan muchas veces que ellas vayan ni a misa, ni reciban los sacramentos, ni nada. Protestantes, ¿eh? Todo esto es el epígrafe de la tolerancia en este país. Y dice en la página 99, le dice a Elpidio: hablando con la franqueza que me caracteriza, debo de decirte que en mi opinión hay pocos pueblos tan supersticiosos como los Estados Unidos de América. Y entonces, esa es la superstición. Antes era la intolerancia. Va a ser otro cúmulo de anécdotas de supersticiones. Esa frase de que no hay país tan supersticioso como los Estados Unidos de América, el mismo Varela después va a no echar para atrás, pero va a decir que gracias a las leyes en este país, esa superstición no hace el daño que haría en otros países. Gracias a la perfecta legalidad que hay en este país, esa superstición tan malévola, tan distribuida, no hace tanto daño como haría en otros países. O sea, él hace una defensa a los Estados Unidos. A ese Guridi le dijo: usted está ofuscado, usted es un cura y por eso ve mal lo que hacen los protestantes. Y Varela no le dice nada, pero Guridi dice cómo lo ofusca su celo religioso. Y la García Tudurí dice: no, Varela no estaba ofuscado, él sabía perfectamente lo que era este país y alaba a este país. Dice que él era un hijo natural de los Estados Unidos. Él habla del alma americana como el alma que habla la libertad, pero claro, no puede admitir en su conciencia católica que se produzcan estos abusos, verdaderamente intolerancia. Cuando habla de fanatismo, habla de los fortune tellers que hay en muchos lugares en Nueva York, incluso de un negro que dice que Varela caminaba y vio un montón de gente alrededor de un negro. El negro estaba adivinando la suerte de la gente con sus palmas. Era un palmista. Con sus palmas. ¿Sí? Lector de palmas. De palmas. Dice que en muchas librerías hay cosas de la suerte con números, que hay libros sobre sueños, que hay cábalas judías. ¿Está hablando de Cuba? Está hablando de Nueva York, las cosas que vio ahí. Dice que hay una superstición que le sorprendió porque es viejísima, que dice que tú metes la llave en la Biblia, una llave en la Biblia, y la aguantas, y entonces con cuidado abres donde apunta la llave, y donde apunta la llave es el nombre o de la persona que te vas a casar, o del trabajo que tienes que hacer, o del negocio que tienes que embarcarte. Superstición completa. Entonces habla, bueno, la superstición de creer que cuando cae sal en el mantel es mala suerte, las lechuzas que predicen la muerte de la gente. Y entonces hay otras anécdotas de varios de estos locos supersticiosos. Uno de ellos es uno que se hizo pasar por el Cristo, decía que era Cristo. Es un hombre que vino junto con José de la Luz Caballero, vino en un barco desde Filadelfia a Nueva York, y entonces en el tal barco había un Cristo. Y el Cristo dice que predecía, no, el Cristo no le pudieron hacer nada porque siguiendo las leyes los policías dijeron: no te pueden prender porque eres Cristo, no tienes falta ninguna, pero si sigues alborotando la ciudad te llevamos a la cárcel. Así que es el orden lo que salva a este país, el orden. También habla de un profeta, Lorenzo Don, que dijo esto: predijo que venía el hijo de Napoleón y que iba a ocupar a los Estados Unidos a favor del Papa. Matías, que era uno que resucitaba, etc. Entonces habla de las sectas, de los cuáqueros, de los bautistas, de los metodistas. De los cuáqueros, dice que tienen la costumbre de que las mujeres pueden predicar. Y dice que se quedan como dormidos. Y entonces dice que en una de esas sesiones una mujer de buena primera le entró el espíritu, brincó a un banco y empezó a hablar contra la Inquisición española, porque vio que había unos españoles en la puerta observando lo que pasaba. Cuando ya no había Inquisición en España, los españoles salieron endemoniados, dice, burlándose de la vieja esa. Dice: pero ¿qué está diciendo esta mujer?
Como saben ustedes, los cuáqueros no juran, no se quitan el sombrero. Y uno de ellos se metió en la iglesia de Varela con un sombrero grandísimo y se paseó por toda la iglesia antes de la misa. Dice que la gente lo invitaba a sentarse para que por lo menos se tranquilizara. No, el cuáquero siguió caminando y con la misma salió. Dice que lo único que quería era fastidiar, chivar. Hubo un bautista, cuando habla de los bautistas, el cuáquero, perdón, esto está un poco desgarbado. El cuáquero también, hubo un cuáquero que sí fue a ver a Varela y le dijo, quiero hablar con ustedes de la religión, no para criticar, sino para enterarme. Bueno, Varela lo recibe a las 4 de la tarde y empieza a decirle el cuáquero, ¿qué me dice usted de la frase de donde San Pablo condena el matrimonio? Varela le dice, ¿dónde está eso? En la primera de epístola de San Pablo a los Corintios. Y entonces Varela va, busca el pasaje y lo que encuentra es que San Pablo dice que es cosa de demonio oponerse al matrimonio. O sea, todo lo contrario de lo que decía el pastor cuáquero. Y entonces el cuáquero se disculpó y Varela dice, ¿cómo este hombre pudo aprenderse de memoria el versículo y todo y no darse cuenta que estaba diciendo el verso todo lo contrario de lo que él decía? San Pablo no condena el matrimonio, sino que dice que es cosa de diablos condenar el matrimonio. Bueno, ese hombre entró en la casa, habla de un evento de un bautista en Münster. Münster es una ciudad en este país. Tú sabes que los Estados Unidos tienen ciudades con nombres europeos, Troya y Holanda y cosas así, se usa mucho en este país. Una ciudad llamada Münster, hubo un bautista que simuló que se había quedado sin habla y a las pocas horas salió en cuero diciendo que Dios le había dado el reino de la justicia. Salió en cuero. Dice que los metodistas son gritones, que aturden a la gente. Si tú pasas por un lugar donde están gritando, esos son metodistas. También un bautista, porque los bautistas bautizaban por inmersión. Y decía que había los católicos que se tiene que volver a bautizar, porque no vale el bautismo de niños. Dice que un bautista en un día muy frío estaba congelado el lago y el fiel se echa para atrás y el pastor lo aguanta, pero se echó tan para atrás que el hombre se hundió y se quedó debajo del hielo y el pastor dijo, uno más para el otro mundo, bendito sea Dios. Así es, ¿verdad? Una tranquilidad increíble. Oye, todo esto está escrito en el libro de Varela. Bueno, dice Varela, que es una aclara el Pidio que no quiere denigrar a Estados Unidos. Todo lo contrario, dice, mis observaciones son otras tantas pruebas de la rectitud de sus leyes y de las costumbres de sus moradores, cuando bastan a contrarrestar y hacer casi nulas unas causas tan poderosas que en otro país produciría un desastre completo. Así que esa rectitud, ese orden exterior es lo que se habla de los Estados Unidos. Pero dice, pero por dentro todos son unos en contra de otros. Habla después de los camp meetings de los metodistas, que tienen unas tiendas que iban al campo cuando ellos decidían, y entonces las personas con los gritones estos se desmayaban muchas veces, las llevaban a las tiendas y decía que se habían convertido con esos desmayos. Y narra el caso de una muchacha que fue con un joven, con un caballero, y fue y los amigos se fueron y ella se quedó sola en este tumulto de griterío y se desmayó, se quedó, y entonces la llevaron a la tienda. Vinieron sus amigos a cada rato a pedirle a la señorita y no querían dársela. Dice, yo soy responsable de esta mujer. Y se la dieron por fin. La muchacha volvió en sí como media hora después. Imagínense cómo son esas conversiones, el espíritu que los mueve, ¿no? Bueno, habla de los presbiterianos. Nada más que voy a citar lo que llaman las leyes azules. Los presbiterianos o puritanos, los descendientes de los Pilgrims, tienen unas leyes que se llaman azules porque fueron impresas en papel azul. Y aquí, en el apéndice 3 de las cartas del Pidio, Varela pone algunas de ellas. Ley 10. Ningún hombre será libre o tendrá voto a menos que no se convierta.
y sea miembro en perfecta comunión con alguna de las iglesias permitidas. O sea que para votar tiene que ser protestante. Fíjate la tolerancia, ¿eh? Ley 12. Ningún cuáquero o licenciante de la iglesia establecida en estos medios tendrá voto en la elección de magistrados, porque los cuáqueros eran opuestos a estos bautistas. Perdón, a estos presbiterianos. En Connecticut. Ley 13. No se ofrecerá comida ni alojamiento a ningún cuáquero o hereje. Ley 14. Si alguno se vuelve cuáquero, será desterrado, y si vuelve al país, sufrirá la pena de muerte. Esa es la tolerancia entre ellos mismos, o la intolerancia entre ellos mismos. Ley 15. Ningún sacerdote católico habitará en estos dominios, serán desterrados, y si vuelven, sufrirá la pena de muerte. Eso es peor que Inglaterra en tiempo de Enrique VIII. Todo sacerdote católico puede ser aprehendido sin mandamiento de juez alguno, porque eres católico. Nadie podrá correr en domingo o pasearse en su jardín o en otro paraje cualquiera, y solo se le permitirá ir y venir con reverencia al templo. Eso parece judío. Ninguno podrá viajar, cocinar, hacer las camas, barrer la casa, cortarse el pelo o afeitarse en domingo. ¿Quién decía eso? Estos son los presbiterianos. Sí, son los presbiterianos, las leyes azules. Pero son los descendientes de los calvinistas. Sí. Pero aquí consideran descendientes de los presbiterianos. Entonces, esto es para divertirse. Ninguno podrá, bueno, ya lo dije, viajar, cocinar, hacer camas, barrer la casa, así que perfecto. Ninguna madre podrá besar a su hijo en domingo. Wow. Todo el que se niega a pagar su cuota para mantener al ministro de la ciudad o parroquia será multado con 60 libras, pagando además 4 por trimestre hasta que pague lo que debe. Fíjate, ahí sí, cuando hay dinero por el medio, tienen que pagar. Ley 31. Todo el que guarnezca su vestido con oro, plata o encaje que valga más de 2 reales la vara, será presentado por el gran jurado, y los individuos electos lo harán pagar 300 libras. 31. Nadie leerá libros comunes de rezos, el Common Prayer Book que le llaman en Inglaterra, ni guardará como festivo el día de la Navidad, ni otro alguno determinado. Nadie hará pasteles de carne, ni bailará, ni jugará a las cartas o tocará instrumento alguno de música, a excepción del tambor, la trompeta y el arpa judía. La ley 36. Ningún ministro del Evangelio puede casar. No pueden casar. Solo tienen facultad para ello los magistrados, que pueden hacerlo con menor escándalo de la iglesia. Así casar es un escándalo. Y finalmente la ley 46. Todos los hombres se cortarán el pelo alrededor de su gorro, como un cerquillito que se hace alrededor del gorro. Esa es las cosas que Varela aprendió y de las cuales escribió en el segundo volumen de la Carta de Pisa. Conclusión. Por supuesto que él alaba a los españoles. Él dice, los españoles no creen en esta superstición. O son católicos o no son nada. Así lo dice. O católicos o nada. Pueden ser descreídos, pero no son supersticiosos. Bueno, al terminar esta peña vemos que el título que se anunció ha sido completamente aclarado. El libro que Varela nunca escribió, obviamente, fue el tercer volumen de las cartas del Elpidio sobre el fanatismo. Pero lo importante ahora, creo, es ver la relevancia de este tópico para nuestros días, incluso nuestros días en este país donde nos vemos exiliados, como lo estuvo el padre Varela. Varela sin duda admiraba las leyes norteamericanas, pero su fe católica lo pinchaba por dentro al constatar la frágil o hipócrita tolerancia religiosa social en este país. En cierto sentido, Martí también percibió algo de esta ambivalencia conceptual cuando hablaba del norte revuelto y brutal, y cuando decía Martí que los Estados Unidos nos tratan con cuerdas de 2 colores, con unas nos ayudan y con las otras nos ahogan. Yo he leído eso. Yo personalmente percibí esta ambivalencia cuando, muy al principio del exilio, en la primera convención de Atlanta que tuvo la agrupación católica en los años 60,
63, presenté un estudio titulado Errores filosóficos enseñados en la Universidad de Miami. Muy pronto me di cuenta que si Harvard no es rojo, es rosado. Y me tomé muy en serio la recomendación que nos hacía Monseñor Román de permanecer como ciudadanos cubanos, sin hacernos americanos. Pensábamos, desde luego, que pronto regresaríamos a Cuba. Es posible que Monseñor Román se haya inspirado en el ejemplo de Varela de permanecer fiel a Cuba en todos los sentidos de la palabra. Pero la última palabra sobre todo este material histórico moral vareliano que les he presentado, creo que no me pertenece decirle, todos hemos de contribuir a ella, que empiece pues la discusión. Bueno, esto es una presentación de una parte de Varela que muchos de nosotros tal vez desconocíamos, ¿no? No tengo micrófono, voy a aprovechar para decir dos o tres cositas. Varela se pasó toda su vida peleando con los protestantes. Él llegó a los Estados Unidos sin hablar inglés, aprendió inglés inmediatamente y lo primero que hizo fue escribir en defensa de la iglesia, y para defender la iglesia tenía que atacar a los protestantes. El individuo que tú mencionas, Guridi es un individuo que nació, yo le dije a él que lo iba a buscar y lo encontré anoche tarde, por eso fue que no lo llamé. Guridi es un individuo que nació en Puerto Rico de una familia dominicana, pero inmediatamente se mudaron para Cuba. O sea que él creció en Cuba, estudió en el Seminario San Carlos y ahí oía hablar del padre Varela y le tenía mucha admiración desde lejos. El padre Varela ya estaba en los Estados Unidos. Y entonces él llegó a Macon, Georgia, un pueblo que se llama Macon en Georgia, y allí se encontró con un grupo de cubanos que él conocía también del seminario, y les habló de la admiración que él tenía por el padre Varela. Y uno de ellos le dijo: ¿tú sabes quién está aquí? El padre Varela. Y entonces el individuo le dijo: dame la dirección, y fue inmediatamente. Varela se estaba hospedando en una casa privada, una familia católica allí en Macon, y inmediatamente le hizo la entrevista. La entrevista fue relativamente corta, pero ahí sí Varela se lamentaba, o sea, la razón por la que no había escrito el libro, él se lamentaba que sus alumnos no compartían la opinión que él tenía sobre la falta de libertad religiosa en los Estados Unidos. Claro, la libertad religiosa en los Estados Unidos estaba impedida por los mismos ciudadanos, no era el régimen, no era el gobierno el que dictaba leyes que cortaban la libertad religiosa, eran los mismos protestantes los que se defendían tratando de eliminar a la Iglesia Católica. Pero él se sentía decepcionado de sus alumnos porque no habían sabido apreciar sus dos libros anteriores. Y ahí yo creo, la única vez en mi vida creo que he estado en desacuerdo con Varela. Sus alumnos siempre le tuvieron admiración. Sin embargo, él sentía en aquel momento, hablando con este individuo, con Guridi, que sus alumnos no apreciaban lo que él había escrito con tanto sacrificio. Una cosa así fue lo que él le dijo. Así que sigue tú comiendo. Si hay algún comentario, alguna pregunta. Anuncio primero, perdón. Ok, está bien, ¿no? Está bien. Bueno, es muy difícil. Varela escribió mucho. El libro del padre Gustavo Amigó Janssen explica la obra de Varela, porque resulta que a Varela también lo cuestionaron su ortodoxia católica. Varela dice ciertas cositas, por ejemplo, quiere que los frailes desaparezcan de Cuba. Y eso en el proceso de canonización de Varela fue un escollo, que gracias a Dios Manolín Hernández supo bandear las razones por las que Varela decía que los frailes tenían que desaparecer. Claro, porque había muchos abusos. Varela no tenía ningún pelo en la lengua, decía las cosas que había que decirle. Había frailes horribles. Dice que había uno que era borracho, se emborrachaba. Y sí, ¿por qué se emborrachaba? Para no ver las basuras que hacen los otros, las obscenidades que hacen los otros. Esa es razón estúpida, pero bueno. Varela escribió mucho sobre eso. Yo tengo bastantes obras de él que, gracias a Dios, la editorial cubana ha publicado: Las cartas del Pidio,
el libro de Gustavo Amigó. Si quieren enterarse de la filosofía de Varela, lean el libro de Gustavo Amigó Janssen, porque lo defiende y va poniendo todas las etapas de la filosofía vareliana. ¿Qué es lo más importante? Bueno, la Carta de Elpidio, según él, fue como su testamento político, pero quedó incompleto. Pero como yo demostré en esta charla, aún en los libros anteriores, en el 1 y el 2, habló del fanatismo. Entonces Varela no tenía que improvisar mucho para hablar del fanatismo. Tú dices, mire, que discrepas de que a él no lo entendí, no lo admiraban, que sí lo admiraban. Yo no sé, Varela se sintió como defraudado y le dice a Guridi, le dice, me hirieron, señor, me hirieron, yo que me desvelaba por ellos. Entonces no escribió más. No fue por motivo económico, no fue por más nada, sino porque no vio que tuvo acogida su... Y él lo sospechaba, porque dice, si el primero no funciona, pues no voy a publicar más. Dime. Él se quejaba de sus alumnos, ¿no? Que lo hirieron, pero sin embargo esos alumnos se ocuparon de él cuando estaba en San Agustín a punto de morir. Hicieron una colecta, o sea, ellos sí estaban preocupados por él, ellos sí lo admiraban. Por eso es que yo creo que Varela exageró un poco el sentido ese de que estaba herido por sus alumnos. Creo que ya que viene Marjorie, ella les va a ofrecer unos chocolaticos. Claro que sí. A dos pocas veces. Sí, dime. Un poquitico de preguntas sobre la historia y después una pregunta más directa sobre el tema. ¿Varela y Espadas, el obispo Espadas, concurren o no? Sí, cómo no. Porque cuando tú mencionas eso de los frailes, yo recuerdo algo de haber leído de que Espadas como que acabó con órdenes religiosas completas. ¿Eso está relacionado? Sí, sí. Espada era muy avanzado, pero fue el mentor de Varela. Varela no pudo haber hecho nada sin el obispo Espada detrás. Lo que pasa es que Espada también lo han cuestionado. Sí, sí. 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 Bueno, esto es una pregunta, pero también es una declaración. Siguiendo el tema, yo creo que quizás cae más bajo intolerancia que fanatismo, pero tú me dirás. Yo tengo entendido que, no sé si fue a finales de los 50 o principios de los 60, el entonces senador Johnson, el que fue presidente en el 62, así que tiene que haber sido antes del 62, pero no mucho antes seguramente. Quizás fue mucho antes, no lo sé. A él le atribuyen una enmienda que quizás es vulgarmente y no oficialmente, le dicen la enmienda Johnson. Quizás oficialmente sea así, Johnson, la enmienda oficial. Y es una enmienda que prohíbe que el gobierno le dé ninguna ayuda a un colegio religioso. La intención era ante las escuelas católicas, que eran las dominantes en este país. Sí. Entonces, eso está en ley desde esa época, así que ya tiene 70 años o más. Y yo entendí que los republicanos, y me imagino que bajo Trump, iban a hacer un intento, por lo menos lo mencionaron en su campaña, que iban a revocar esa enmienda. Se ve que no se hizo porque no pudieron o porque no les interesó, no sé. Pero eso, no sé si, me imagino que eso cae más bajo intolerancia que bajo fanatismo, porque eso fue promovido por los protestantes, porque en la escuela pública en esa época sí se leía la Biblia y sí se rezaba y todo eso, pero era protestante. Y que ellos querían frenar a las escuelas católicas. Y eso sigue en los libros de Estados Unidos hace 70 años y todavía no se ha revocado. Un turno para mi loco. Déjame contestarle un momentico a... Yo no me idea a nadie. Yo no me idea a nadie. ¿Tú no vas a pedir un turno? Sí, pero ¿qué miro es? ¿Qué miro es? ¿Miro Carlos? ¿Miro Carlos? No, esa es seguridad. Ese está en otro turno. Quiero contestarle a Fray un momentico. Yo recuerdo que en el tiempo de Varela se perdió la idea de que el gobierno ayudara a las escuelas católicas, yo creo que a las protestantes también. Yo no sé si la educación... No, si no era pública, tienes razón, si era privada, sí. Exacto. Pero las públicas tenían... Hombre, claro. Pero justamente en tiempo de Varela se perdió esa batalla. Por el principio de que hay separación entre la iglesia y el Estado. En este país, que es un principio que no se entiende bien, la gente no se da cuenta que ese principio es para respetar a la religión, no para atacarla, para que el Estado no se pueda meter con la religión.
La separación de Church and State que hay en este país tiene esa finalidad, ¿ok? Y por eso es que no ayudan a ciertas escuelas para que no se metan. Yo creo que Varela estuviera de acuerdo con eso. Varela veía muy mal la alianza que él llamaba entre el trono y el altar, la famosa alianza del antiguo régimen. Dice, eso fue lo peor que le pasó a la Iglesia Católica, porque ahí se politizó. Pero mira, los obispos de la Florida, creo que están liderando, no es en toda la nación, pero por aquí están liderando una propuesta, para ponernos en términos más grandes, no en el detalle, puedo entrar un poquitico en el detalle, pero lo más grande es que el dinero escolar siga al estudiante, que no siga a la escuela. O sea, tú le dices, el Estado apoya la educación gratis para todo el mundo y se vale de nuestros impuestos para facilitarlo. Vamos a dar el dinero al estudiante, no directamente, pero indirectamente. De manera que tú dices, yo como estudiante quiero ir a una escuela católica, aquí está su dinero. Yo quiero una escuela pública, aquí está su dinero. Eso me parece que no te puedes oponer a eso. Me parece a mí, ¿no? Yo creo que ahora están haciendo eso. Hay charter schools que gente de afuera puede ir al colegio católico. Sí, lo hay. Los ayudan económicamente, sí. Bueno, pues, Y para los judíos también en Nueva York, muchas escuelas judías del mundo. pero eso sería, me parece que es una forma de contrarrestar que el gobierno no debe darle ayuda a la iglesia. No, la ayuda es al joven, sí, a la familia. ¿Ves? Ellos escojan dónde quieren ir. ¿Quién más? Marino aquí, Marino. Yo quiero un turno después para hablar de Porque las escuelas están acabadas. Después sigo yo. A manera de información, para los que les interese el estudio de Varela, el 23 de febrero del 2018, la Biblioteca Nacional de Cuba publicó las obras completas de Varela en 3 grandes volúmenes que se pueden comprar o en eBay o Amazon. También en ese día se publicó un libro muy interesante que se llama Félix Varela, los orígenes de la ciencia y la conciencia cubana, del doctor Eduardo Torres Cuevas, un libro extremadamente documentado. Esa colección que tú dices, por ejemplo, este es un volumen de esa colección, las obras completas de Varela. ¿Sabe quién me regaló esto a mí? Monseñor Meurice, en Santiago de Cuba. Él las tenía en un closet, un montón de libros, y me dio 3, están en 3 volúmenes completos. Sí, editado en Cuba, con algunos comentarios comunistoides al principio, pero uno lo puede. La cuestión es que Varela está ahí. Que por cierto, hay una frase de Varela que dice: siempre le he rogado a mis alumnos que no dejen de mano la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eso es tremendo, porque a Varela lo considera antiescolástico, o sea, que se oponía a la filosofía religiosa de su tiempo, que era la escolástica decadente. Con razón estaba Varela criticando los tantos ergos, los razonamientos, todas las cosas que eran vanidad. Pero con respecto a Santo Tomás de Aquino lo dice. Yo lo pude ver en uno de estos libros, y Monseñor Carlos Manuel de Céspedes también se lo dijo a Torres Cuevas: mira, pon esto, porque en Cuba se dice que Varela extirpó la filosofía escolástica de todas las... Dejemos esa incógnita. Eso es interesante, ese pedacito, que eso regresa un día al Calvario. Para no dejar la cosa así un poco al aire, no mi única, pero mi gran esperanza es la canonización de Varela. Ustedes se imaginan nada más así, ¿qué pasaría si Varela fuera declarado santo? En estos momentos. Hace falta, en este momento sobre todo, vaya. Sobre todo para el pueblo de Cuba, vaya. Pero ¿qué hace falta para que sea santo? Un milagro o 2. ¿Y qué hace falta para que haya milagro? Que la gente rece. Y yo no sé, Pedro, si tenemos las estampitas. Todos ustedes tienen la estampita del Padre Varela. Sí. Donde está la oración al Padre Varela, al siervo Varela y después al venerable. Consíganla. Yo voy a subir de nuevo al segundo piso de mi garaje. Okay. A ver si en esas 2 o 3 cajas que yo tengo, hay todavía estampita. Y trae.
Tráela, por favor. Vamos a creer en el poder de la oración. Mira, Dios hace lo que quiere. Mueve un dedito y todo cambia. La caída del muro de Berlín. Después que Juan Pablo II hizo la consagración en el año 84 al Corazón Inmaculado de María, aquello fue sin disparar un tiro. Dios mueve un dedito y todo cambia. Yo me acuerdo, hablando de la doctora Tudurí, que en una peña valeriana hace miles de años, cuando nos reuníamos en la casa en Paco. Sí, ella, Paco. El Paco Restaurante de la 40. Sí. Ella, yo iba también ahí, vaya. Ella estuvo una vez ahí y dijo así, out of her heart, ustedes se van a sorprender de cómo va a terminar todo esto. Así lo dijo ella, proféticamente. Se van a sorprender de cómo va a terminar todo esto. No lo sé. Que Dios hable. Bueno, señora, muchas gracias por la asistencia y por todas las intervenciones. ¿Tú quieres decir algo? ¿Tú quieres decir algo? ¿Cómo voy a hablar después del presidente? Aquí falta, señores, una voz